Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y qué? ¿Han conseguido pegar ojo o no? Esta pregunta es más que oportuna. En la mayor parte del país ha sido una noche sofocante y la semana se presenta casi insoportable. Luis Mi Pérez, buenos días. Buenos días, Pedro. Hoy va a subir el consumo eléctrico mucho por ventiladores y aire acondicionado, que va a estar a todo trapo en muchas zonas del país. Y es que suben las temperaturas, sobre todo en la fachada mediterránea, en el Duero y en el Ebro, hasta los 40-42 grados. Y seguirán con sus 40 grados en muchas zonas de Castilla-La Mancha, de Andalucía, Extremadura y la Comunidad de Madrid. También vamos a llegar a los 40 grados en el interior de Mallorca. Solo nos salvaremos del calor más absoluto en el Cantábrico, en el oeste de Canarias, y atención con algunas tormentas secas que irán apareciendo esta tarde en Andalucía, las dos Castillas, Aragón, Navarra, La Rioja y el Pirineo. La certidumbre, la seguridad es otra de las víctimas de esta pandemia. Y es una de las grandes transformaciones individuales y colectivas que debemos afrontar. No sabemos qué va a ser de nosotros la próxima semana. Somos incapaces de predecir lo inmediato. Los planes de las vacaciones se desmoronan. Los cálculos que hacen los empresarios quedan en papel mojado con cada brote, con cada recorte que se decide en su actividad. No sabemos qué va a ser de los empleos dentro de unos meses. Un simple abrazo puede acabar desencadenando el cierre de una frontera. La decisión del Reino Unido de someter a cuarentena a todos los viajeros procedentes de España supone una sacudida violenta, muy violenta, a uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, ya muy tocado y que luchaba por resistir este verano. No hay duda de que esa forma de actuar es muy discutible. Sin un diálogo previo, sin avisos, sin tiempo para la reacción, sin haber valorado medidas alternativas, menos traumáticas, pero tampoco es discutible que el goteo de decisiones restrictivas, la disparidad de criterio entre las comunidades, la estadística variable según sean los criterios autonómicos los que se apliquen para el recuento, la ausencia de una línea de acción coordinada, de una respuesta de país, de una versión uniforme y coherente de lo que ocurre que poder ofrecer a quienes nos observan. Todo eso no es la mejor carta de presentación cuando se trata de transmitir confianza. El gobierno va a demostrar en las próximas horas si tiene un mayor o menor poder de persuasión, su capacidad para convencer al gobierno de Londres para que no exija cuarentena a los viajeros que lleguen desde Canarias y Baleares. El gobierno de España sigue trabajando con los gobiernos europeos para explicar todas estas medidas que se están tomando, para tranquilizar y para dar un mensaje de confianza. Que haya un corredor seguro para unir esas dos comunidades, insisto, Baleares y Canarias, con el Reino Unido. El sector turístico depende en buena medida de los ingleses desde hace años. Es el mercado principal. El año pasado, por ejemplo, llegaron a España 18 millones de turistas británicos. Así que intentan que se conforme ese corredor. Por ejemplo, en Baleares vamos a Mallorca. Mame Munici, buen día. Hola, buen día. Sí, es un corredor seguro del que hablaríamos para salvar las islas en temporada alta en este archipiélago. Se trataría de un paso como el que se realizó con Alemania en la segunda quincena de junio, cuando se apostó por Baleares como destino piloto para demostrar que era un destino seguro y que provocó la llegada de los primeros turistas tras tomarles la temperatura y tras rellenar un cuestionario en el que daban su información para ser localizados en cualquier momento. La presidenta del Gobierno balear le va a pedir hoy a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que interceda con el gobierno británico para que excluya a Baleares de esta decisión de imponer una cuarentena obligatoria. Y es que de no haber cambio la temporada se da prácticamente por perdida. Para respaldar su petición, el Gobierno balear destaca que el archipiélago tiene una incidencia acumulada de los últimos 14 días de 8 casos diagnosticados de coronavirus por cada 100.000 habitantes, ante los 14 de Reino Unido o los casi 38 de la media española. A las 8:30 vamos a conversar con el presidente canario. Las islas también presionan para que el Reino Unido
Unido levante la cuarentena a los viajeros que llegan desde allí. Vamos a Canarias, Ardiel Rodríguez, buenos días. Buenos días, Pedro, y es que hablamos de un país, el Reino Unido, del que solamente el año pasado vinieron a Canarias 5 millones de turistas. Tenerife y Lanzarote son las dos islas más afectadas, aunque todos tendrán menos visitantes en un momento en el que se estaba recuperando el sector muy lentamente. Lo explica Yaisa Castilla, consejera regional de Turismo. Estamos desde el Gobierno de Canarias, desde ayer, en contacto permanente con el Estado, que es quien tiene que tener esa negociación bilateral para intentar encauzar esta situación y que la cuarentena no afecte a Canarias también. Mientras tanto, las patronales turísticas reconocen su preocupación porque no entienden la decisión del Reino Unido y más teniendo una tasa de positivos de COVID-19 que es incluso, Pedro, menos que el que tiene las Islas Británicas. El gobierno de Boris Johnson ha provocado el enfado de miles de británicos que tenían ya organizadas sus vacaciones en España. El cabreo es mayúsculo y las presiones aumentan para que rectifique. Nos vamos a ir a Londres, Daniel Postico. La presión es cada vez mayor sobre el gobierno británico para que rectifique y elimine la cuarentena a los viajeros que vengan de España. Se le recrimina que haya tomado la decisión sin avisar y que no haya excluido solo aquellas zonas con los índices de contagio más altos. El turoperador británico TUI ha cancelado todos los vuelos con origen y destino a España hasta el 7 de agosto, aunque mantiene la ruta con Baleares y Canarias. Se está presionando al gobierno para que al menos excluya a Baleares y Canarias, ya que sí permite volar a estos destinos. El resto de compañías sigue operando, aunque se espera una caída fuerte del turismo a España, principal destino de los británicos, con un 20% de todas las vacaciones. El gobierno se mantiene firme en su decisión. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, ha dicho que no tienen que pedir disculpas y que deben ser capaces de tomar medidas rápidas y contundentes ante situaciones como la que vive España, con un fuerte incremento de contagios. Las decisiones se tomaron en cascada. Tras el anuncio de la cuarentena, algunos de los principales turoperadores británicos decidieron suspender sus vuelos a la península. Así que, más allá de Canarias y de Baleares, en las que está puesta buena parte de la atención, el golpe es como una mancha de aceite que se ha ido extendiendo por las comunidades de costa. Sí, los británicos representan buena parte del negocio turístico en Canarias o en Baleares, no es menos en otros territorios como la Comunidad Valenciana. Estaba animando el mercado británico, estaban llegando reservas para el día 1, por ejemplo, había una entrada muy buena. Es una lástima porque con esto remontaríamos agosto y así pues un desastre. Este es el lamento del presidente de la patronal hotelera en Benidorm. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cree que la decisión del Reino Unido es un sinsentido y ha pedido que se establezca otro corredor seguro con esa comunidad. En Andalucía, los británicos llegan a representar el 30% del turismo en la costa malagueña. De ahí la preocupación del vicepresidente de la Junta, Juan Marín. Sabemos lo que significa el turismo británico en nuestro país y más en nuestra comunidad autónoma. Es cierto que este año no se ha activado de la forma que lo hacía anteriormente. Cataluña es otra de las comunidades más afectadas, en este caso también y directamente por las recomendaciones de otros países como Francia o Bélgica, que desaconsejan o directamente prohíben viajar a las zonas más afectadas por los rebrotes, Cataluña incluida. Vamos a recapitular los datos porque esas cifras nos ayudan a entender la importancia del mercado turístico británico en nuestro país. Cada año, en la temporada alta, es decir, en los meses de verano, julio y agosto, esos turistas, los turistas británicos que llegan hasta España, se llegan a dejar hasta 5.000 millones de euros. Ira Valdés. En Reino Unido es el principal mercado emisor extranjero de turistas a nuestro país. De los casi 84 millones de visitantes que España recibió en 2019, más del 20% eran británicos, casi 18 millones. Con un gasto medio por persona de 995 euros, según las estimaciones del INE, de los más de 92.000 millones que los turistas internacionales se gastan anualmente en España, casi 18.000 provienen de los viajeros británicos, 1 de cada 5 euros. Estos turistas se concentran, como decíais, en Canarias, donde representan un 37% de la afluencia internacional, Baleares con un 12,5% o Andalucía con más de un 20%. En localidades como Málaga o Benidorm, esos porcentajes son aún más elevados, ascienden hasta el 40%. Vamos a acercarnos al aeropuerto de Barajas. El volumen de vuelos sigue siendo bajo comparado con el que habría otro mes de julio de cualquier año. Y esta mañana hay, pese a todo, algunos vuelos programados al Reino Unido. En Barajas, Lucas Font, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. El próximo sale en unos minutos con destino al aeropuerto de Heathrow, en Londres. Es el segundo del día. El primero ha salido a las 6:30 de la mañana y los próximos están previstos sobre las 12 y sobre la 1, con destino a Birmingham y a la capital británica. En total son una decena los vuelos que salen hoy desde Barajas con destino al Reino Unido, muchos menos de los habituales antes de la pandemia, y los que viajan hoy allí nos aseguran que no tienen alternativa, que tienen que trabajar. En general, los pasajeros se muestran sorprendidos por la medida y más teniendo en cuenta, dicen, que en Reino Unido siguen aumentando los casos. Que hay 17.000 en los últimos 10 días en España, 10.000 en Londres, al revés.
estás un poco en el aire. Si es cierto que aquí hay más que allí, pues a lo mejor tienen su parte de razón. Los casos aquí han subido un montón, pero es igual en Londres y especialmente en Londres no usan las mascarillas, por ejemplo, no hay muchos controles. Bueno, pues esta cuarentena obligatoria, Pedro, que ha trastocado los planes a muchos de los que viven allí y que previsiblemente afectará también al número de personas que tenían previsto venir a España para pasar sus vacaciones este verano. Ocho y 10, Mariola Lourido. Mariola, muy buenos días. Buenos días, Pedro. El rastreo, llevamos meses hablando del rastreo. Se nos ha dicho que era la pieza fundamental para garantizar que nuestro país podría gestionar con ciertas garantías una segunda ola. Y a 27 de julio, la mayoría de las comunidades autónomas no ha reforzado suficientemente, Mariola, la plantilla de rastreadores. Solo las más castigadas por los brotes han empezado a reaccionar. Cataluña, Aragón, Madrid, Navarra, aunque también País Vasco y Baleares anuncian que están formando o van a contratar a más personal para hacer un seguimiento de los contactos de los contagiados. Cataluña y Aragón se han visto claramente sobrepasadas por la transmisión comunitaria. La Generalitat ha anunciado la contratación de 500 rastreadores más. Hasta ahora tenía 251 por cada 30.000 habitantes, mientras el gobierno de Lambán ha confirmado a la SER que aumentará de 140 a 250 el número de rastreadores. El caso de Madrid es especialmente sangrante, es la peor dotada, 1 por cada 37.000 habitantes. Todavía el jueves las autoridades decían que tenían personal suficiente con 182, pero la Consejería de Sanidad envió este fin de semana un correo electrónico pidiendo voluntarios, porque advierte de un preocupante cambio de tendencia. Hasta ahora solo cumplen los parámetros internacionales, un rastreador por 5.000 habitantes. La Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, esta última, ha anunciado además una unidad de vigilancia pionera que hará llamadas preventivas a aquellos grupos de riesgo. Por cierto, Mariola, que hemos vuelto a pasar el fin de semana en blanco porque el Ministerio de Sanidad se mantiene firme en su decisión de no publicar actualizaciones los fines de semana. Y no lo hacen pese a que sus propios técnicos reconocen en público, lo hizo la semana pasada la doctora Sierra, que podemos estar ante una segunda ola. Sí, hoy será Fernando Simón, el director del Centro de Alertas, el que realizará esta tarde, tras su semana de vacaciones, el análisis de la evolución de los brotes que han triplicado los contagios en las 2 últimas semanas. La incidencia acumulada roza en España los 40 casos por 100.000 habitantes, el peor dato después de Rusia, según la propia estadística del Ministerio de Sanidad, aunque claro está, la tasa de contagios difiere mucho entre las comunidades autónomas. Hoy sabremos los positivos acumulados durante el fin de semana. El lunes pasado fueron 4.000 casos nuevos, 2.000 de ellos en Cataluña, 900 en Aragón. Veremos si se supera esta cifra, sabremos si el ligero descenso de contagios de ayer en Cataluña se consolida y si se empieza a notar ese cambio de tendencia en Madrid, avanzado, como decimos, con preocupación por la Consejería de Sanidad. Aragón batió ayer su récord de positivos y hay también inquietud, como venimos contando esta mañana, por los nuevos brotes en Murcia, Asturias, Andalucía y Galicia. Gracias, Mariola. Hasta luego. Hasta luego. En este contexto, con las dificultades del sector turístico en algunas comunidades, con los brotes en toda España, este viernes se reúne en La Rioja la conferencia de presidentes. Nieves Goicoechea, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Claro, algunos presidentes van a llegar a esa conferencia con exigencias. Sánchez fundamentalmente quería dedicarla sobre todo a presumir del acuerdo alcanzado en Europa, ese acuerdo de reconstrucción, pero acabará siendo, Nieves, una reunión, una conferencia menos apacible. Pues sí, porque algunos presidentes autonómicos que ya estaban muy preocupados por el bajón turístico a causa de los rebrotes, creen que la decisión británica es la puntilla, es populista y poco argumentada, dicen algunos presidentes a la SER. La alegría por el acuerdo europeo le va a durar, por tanto, poco a Pedro Sánchez. Muchos presidentes no están conformes con el reparto de los fondos extraordinarios del COVID para hacer frente a la pandemia. Murcia, por ejemplo, que presume de buena gestión sanitaria, opina, por ejemplo, que el criterio para repartir dinero es un menosprecio indignante a esa comunidad. Habrá quejas también por la vigilancia de viajeros en el aeropuerto de Barajas de Madrid, un coladero para algunos dirigentes del gobierno madrileño. El Ejecutivo considera clave la coordinación es la clave, eso, entre comunidades. Por tanto, en plena oleada de rebrotes, Pedro, sobre todo será importante que los presidentes también comuniquen a Pedro Sánchez cómo está la cuestión del rastreo de los contactos para impedir el descontrol del virus. Gracias, Nieves. Hasta luego. Hasta luego. El presidente de la región de Murcia ha enviado una carta a Pedro Sánchez para pedirle que el gobierno no se desentienda de los inmigrantes que llegan a sus costas. Y es que desde el pasado viernes a
Murcia, solo a Murcia, han llegado más de 400 inmigrantes. Y hasta allí nos vamos. Ruth García, buenos días. Buenos días. De hecho, va a ser una de las cuestiones que lleva el Gobierno de la región a la conferencia de presidentes del viernes. Se queja López Miras de que el Estado endosa a su comunidad el problema que han generado los migrantes contagiados por COVID y los contactos que han podido mantener al cambiar el sábado sin consenso y sin previo aviso el protocolo de actuación. Un protocolo que descarga la responsabilidad en la autoridad sanitaria competente, que es en estos momentos la Consejería de Salud de la región de Murcia. La gestión migratoria ha enfrentado de nuevo a PP y a PSOE con peticiones de cese del delegado del Gobierno por parte de los populares, mientras que los socialistas responden asegurando que usar el drama social como arma política demuestra el escaso nivel humano de algunos políticos.